Bienvenidos jóvenes estudiantes a esta nueva clase. En este video les voy a explicar operaciones entre funciones. Vamos a trabajar lo que se llama álgebra de funciones. Las funciones se pueden combinar mediante diversas operaciones como suma, resta, multiplicación y división para obtener otras funciones. Sean f y g funciones cuyos dominios son a y b respectivamente, entonces se definen las siguientes funciones. Es decir, podemos trabajar la suma de dos funciones f más g, la resta de dos funciones f menos g, la multiplicación o el producto de dos funciones f por g y la división de dos funciones f sobre g. Tenemos acá entonces la forma como se debe trabajar. ¿Qué significa sumar la suma de dos funciones con respecto a x? Significa sumar algebraicamente la función en x más la función g de x. Siempre vamos a encontrar que el dominio de la suma de la función f más g es la intersección de los elementos del conjunto de A con los elementos del conjunto de B. Lo mismo en la resta de f menos g de x. Es igual, forma algebraica, a f de x menos g de x. El dominio también es A intersectado con B. También tenemos el producto de funciones f por g con respecto a x. Es igual a multiplicar f de x por g de x. El dominio también es la intersección entre los elementos del conjunto de A y elementos del conjunto de B. Y tenemos el cociente de dos funciones f sobre g con respecto a x. Es igual a f de x sobre g de x, siempre y cuando g de x sea diferente de 0. Acá el dominio de f sobre g corresponde a la intersección entre a y b, pero sacando aquellos valores que hacen 0 la función en el denominador. Las operaciones entre funciones se desarrollan en forma similar a las operaciones entre expresiones algebraicas. Entonces vamos a entender con los siguientes ejemplos cómo se trabaja el álgebra de funciones. Dadas las funciones f de x igual a x más 2 y g de x igual a x a la 2 menos 4, me piden a determinar las funciones f más g, f menos g, f por g y f sobre g. La suma de las dos funciones, la resta de esas dos funciones, el producto y el cociente de esas dos funciones con sus respectivos dominios. También nos piden representar gráficamente la nueva función resultante en cada una de las operaciones anteriores. Entonces, vamos a darle solución a cada uno de ellos. El dominio para lo que es la suma de funciones f más g, f menos g y f por g siempre van a ser los reales, ya que estamos trabajando el dominio de A y el dominio de B con el conjunto de los reales. Por lo tanto, f más g de x, que es igual a f de x más g de x, lo que hacemos es tomar la primera función, x más 2, y sumarle la segunda función, que es x a la 2 menos 4. Eliminamos paréntesis, nos quedaría x más 2, que haría positivo, más por más daría más por menos daría menos, x a la 2 menos 4. Agrupamos términos semejantes, en este caso nos quedaría como resultado x a la 2, lo vamos ordenando de una vez, x que haría más x y 2 y menos 4 que haría como resultado menos 2. Es decir, que el resultado de la nueva función que se forma f más g de x es igual a x a la 2 más x menos 2. Podemos observar acá la gráfica y como x a la 2 es positivo, quiere decir que y por ser cuadrado es una parábola. La gráfica es una parábola que abre hacia arriba por tener x a la 2 positivo. Vamos a resolver ahora f menos g de x. Entonces, aquí está la expresión, es a la primera función f de x restarle la segunda función g de x. Colocamos lo que hace parte de la primera función, que es x más 2 dentro de un paréntesis, menos la segunda función, que es x a la 2 menos 4 también dentro de un paréntesis. Resolvemos o eliminamos signo de agrupación. Más por más daría más, bajamos x, más por más daría más, bajamos 2, menos por más daría menos, x a la 2, menos por menos me daría más y bajamos 4. Reducimos términos semejantes, me quedaría menos x a la 2, que haría más x, y 2 y 4 positivo nos dan como resultado 6 positivo. Es decir, que la resta de esas dos funciones con respecto a x, obtenemos una nueva función que es menos x a la 2 más x más 6. Podemos observar la gráfica. Es también una parábola, una cuadrática en el cual nos representa una parábola, y por estar negativo acá en la variable x a la 2 quiere decir que va abierta hacia abajo.
El dominio son todos los números reales para esta nueva función. Tenemos el producto de las dos funciones, f por g de x. Es igual a tomar la función en x y multiplicarla por la función en g de x. Tomamos la función en x más 2 que multiplica a la función g de x, que es x a la 2 menos 4. Desarrollamos propiedad distributiva, x por x a la 2 nos da x a la 3, más por menos nos da menos, x por 4, 4x, más por más nos da más, 2 por x a la 2 nos queda 2x a la 2, más por menos nos da menos, 2 por 4 nos da como resultado 8. Reducimos términos semejantes, x a la 3 más 2x a la 2 menos 4x menos 8. Acá lo que hacemos es ordenarlo y ya tenemos la nueva función del producto de f por g de x. Aquí tenemos la gráfica que nos da, es decir, nos dio origen a una cúbica. Tenemos la gráfica en el cual el dominio son todos los números reales también. Para la función cociente es necesario restringir el dominio. Así, es decir, debemos sacar los números que nos hacen que el denominador sea 0. Ya lo hemos trabajado en una de las restricciones para la función racional. Por lo tanto, al dividir f de x sobre g de x nos queda x más 2 sobre x a la 2 menos 4. Tenemos acá que los dos valores de la restricción, para que se hagan ceros acá, es menos 2 y 2. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales menos esos dos valores. Tenemos la función acá, en la cual nos da el resultado de la gráfica. El dominio serían todos los reales sacando estos dos valores. En el ejemplo 2 nos piden hallar f más g con respecto 2 f por g de menos 3, siempre y cuando f de x sea igual a x a la 2 más 4x y g de x sea igual a menos 3x más 6. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a hallar la suma con respecto a x. Tomamos entonces, sabemos que tenemos que tener f de x y sumarle g de x. Entre paréntesis colocamos x a la 2 más 4x, que es f de x, más entre paréntesis menos 3x más 6, que es g de x. Eliminamos signo de agrupación, nos quedaría acá, es positivo, va a quedar como está, x a la 2 más 4x, como es positivo, queda como está acá, menos 3x más 6. Reducimos términos semejantes, que haría x a la 2, 4x menos 3x nos da x positivo más 6. Por último, calculamos ahora sí f más g con respecto a 2. Reemplazamos el valor de 2 dentro de la función nueva que nos dio de la suma de f más g. Nos quedaría 2 elevado al cuadrado más x, que significa 2 más 6. Resolvemos 2 a la 2, nos da como resultado 4, más por más daría más y quedaría 2 más 6. Como todos son positivos, se suman y se deja el mismo signo. 4 más 2, 6 más 6 nos da como resultado 12. Es decir, que hemos calculado lo que nos estaban pidiendo, f más g cuando vale 2. Ahora pasamos a calcular el valor de f por g cuando vale menos 3. Entonces lo primero que hallamos es el producto de f por g de x. Tomamos la primera función, que es x a la 2 más 4x, y la multiplicamos por la segunda función, que es g de x de menos 3x más 6. Desarrollamos propiedad distributiva para eliminar signos de agrupación. Me quedaría entonces menos 3x a la 3 más por menos haría menos, x a la 2 por 3x nos da 3x a la 3, más por más nos da más, nos quedaría 6x a la 2, más por menos nos da menos, nos daría 12x a la 2, más por más nos da más y 4x por 6 nos daría 24x. Ahora reducimos términos semejantes, me quedaría menos 3x a la 3, 6x a la 2 positivo, menos 12x al cuadrado, al reducirlo me quedaría menos 6x a la 2, más 24x. Ya teniendo la nueva función, que es el producto de f por g de x para este ejemplo, ahora vamos y reemplazamos el valor de menos 3 en la nueva función. Entonces nos quedaría menos 3 que multiplica el valor de x al cubo, es decir, menos 3 a la 3, menos 6 que multiplica el valor de x al cuadrado, es decir, a menos 3 al cuadrado, más 24 que multiplica al valor de x, que es menos 3. Desarrollamos primero la potencia. Dejamos menos 3 a la 3 nos da como resultado menos 27, dejamos menos 6, menos 3 al cuadrado nos da como resultado 9 positivo, más por menos nos da menos y 24 por 3 nos da 72. Resolvemos la multiplicación del producto, menos 3 por menos 27 nos da como resultado 81 positivo, menos 6 por 9 positivo nos da negativo y 6 por 9 54, menos 72. Reducimos términos semejantes, 81 y menos 54 menos 72 nos da como resultado menos 45. Es decir, que ya obtenemos el valor de f por g cuando vale menos 3 en x, que es igual a menos 45. Ahora, jóvenes estudiantes, los invito a resolver la formación psicomotriz.
les doy dos funciones en el cual deben encontrar las nuevas expresiones algebraicas, determinar sus dominios, y luego el segundo punto van a calcular los valores que se le asignan a X después de las operaciones. Entonces los invito a resolver la formación psicomotriz.